El eco del tiempo cumplido. Bajo el sol implacable del mediodía, los pasos se mezclaban con murmullos que crecían como un rumor indetenible. En las calles de Jerusalén, hacia mediados del siglo I, los rostros reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza. Algunos se detenían junto a los muros de piedra, atentos a una voz que interrumpía la rutina con palabras que parecían encender el aire. Eran frases cargadas de un fuego invisible, promesas que no hablaban del mañana, sino de una hora que se aproximaba con fuerza inevitable. Los hombres alzaban la vista, las mujeres apretaban a sus hijos, y un silencio expectante recorría los mercados. En cada esquina, el mensaje se repetía: el reino no estaba lejos. No era una metáfora ni una idea distante. Era una irrupción inminente. Las autoridades romanas observaban con desconfianza aquel fervor creciente. El dominio del templo, rígido y poderoso, comenzaba a resquebrajarse ante una convicción que no necesitaba muros ni incienso. Los tributos pesaban como cadenas sobre los campesinos, los artesanos trabajaban hasta el agotamiento, y aún así, algo nuevo se insinuaba en el aire. La idea de que el tiempo mismo se agotaba convertía la miseria en expectativa, el cansancio en impulso. En las plazas, el eco de esas palabras era más fuerte que los pregones o las monedas cayendo sobre las mesas. Algunos decían sentirlo en la piel, otros lo percibían en la mirada de quienes escuchaban. No se trataba solo de fe, sino de una certeza casi física: el orden establecido estaba a punto de quebrarse. Con cada frase, la noción de tiempo cumplido golpeaba como tambor lejano, marcando el ritmo de una transformación inevitable. Las jornadas se volvían inciertas, cargadas de presentimientos. Cada amanecer parecía anunciar que algo, en lo profundo del mundo, se preparaba para cambiar. Tiempo cumplido. Jerusalén vibraba. Multitudes expectantes escuchaban la voz que anunciaba un reino inminente, rompiendo rutinas, quebrando poderes, encendiendo esperanza y transformando la cotidianidad con urgencia palpable e impulsando cambio. Las señales en la tierra convulsa. Un aire denso recorría los valles, como si la propia tierra aguardara un estallido inevitable. La región de Galilea estaba marcada por tensiones que brotaban sin aviso, encendiendo pueblos enteros con la chispa del descontento. Las sendas polvorientas se llenaban de murmullos, y los soldados romanos vigilaban desde las colinas con mirada dura, sabiendo que cualquier chispa podía convertirse en incendio. Años de dominio extranjero habían dejado una huella profunda: tributos impagables, abusos repetidos, familias divididas por la miseria. En las aldeas, los campesinos hablaban en voz baja, compartiendo historias de rebelión, mientras los recaudadores recorrían las calles con la autoridad del hierro. Las revueltas no eran solo estallidos de ira, eran el reflejo de un malestar que crecía bajo la superficie, incontrolable. En medio de ese clima, el anuncio de un reino cercano se alzaba como un trueno. No era simple consuelo espiritual, sino un llamado que encendía los corazones agotados. Las palabras viajaban de boca en boca, subiendo por montañas, cruzando ríos, llegando hasta las chozas donde la esperanza parecía haberse secado. Los rumores sobre prodigios, sobre señales visibles en el cielo, alimentaban la sensación de que el fin de una era se aproximaba. Muchos miraban el horizonte con ansiedad, convencidos de que el cambio ya había comenzado. El mensaje hablaba de renovación, y cada sílaba sonaba como promesa de justicia. En los mercados, en los campos, en las casas de piedra, se repetía la idea de que lo antiguo estaba a punto de quebrarse. Las jornadas se llenaban de expectación. Las noches, de conversaciones tensas y rezos apremiantes. La opresión había dejado de ser silencio para transformarse en clamor. La imagen de los campos secos aguardando lluvia nueva se repetía una y otra vez: una tierra exhausta, a punto de recibir lo inevitable, un soplo que traería consigo la transformación total. La inminencia proclamada en aldeas. Las mañanas se llenaban de pasos prematuros y el rumor de voces que llevaban noticias de un cambio cercano. En cada sendero, mujeres y hombres dejaban tareas para escuchar. Algunos secaban manos callosas, otros ataban fardos mientras miraban al horizonte con expectación. Los hornos expulsaban olor a pan y el humo dibujaba sombras lentas sobre paredes de adobe. Los niños, curiosos, trepaban a los muros buscando la figura del orador que traía palabras de urgencia. Los jornaleros discutían en voz baja sobre tributos acumulados, los ancianos comentaban señales en el cielo y recordaban tiempos de sequía y cosechas malas. Un mensajero corría por caminos polvorientos y dejaba caer el mensaje en cada plaza. El reino cercano era anunciado con tono imperativo, y eso cambiaba la forma de mirar la vida cotidiana. Las conversaciones se volvían más cortas, cargadas de intención.
Alguien rompía el silencio con preguntas, otro respondía con una afirmación tajante, y pronto la noticia prendía como chispa en paja seca. Los mercados se vaciaban por momentos mientras la gente se agrupaba, atraída por la promesa de una transformación que no se entendía como simple consuelo sino como reconfiguración de las relaciones sociales. Las mujeres recogían vasijas, los hombres ajustaban sus capas, en los patios se susurraban planes y en las casas se cerraban puertas con manos temblorosas. Muchos sentían el peso de la opresión económica convertido en expectativa de justicia, otros esperaban señales visibles que confirmaran lo oído. Cada anuncio era transmitido con énfasis, con gestos que subrayaban urgencia y certeza. Las noches se llenaban de debates y oraciones apremiantes, la fatiga diaria se mezclaba con una vigilancia nueva. Así, la expectativa moldeaba comportamientos colectivos, menos resignación, más atención a señales pequeñas, más disposición a actuar. El paisaje parecía contener un aliento contenido, como si la tierra misma aguardara la primera lluvia tras larga sequía, y la gente vivía cada amanecer como inicio posible de la transformación. El horizonte anunciado en colinas. Sopla el viento sobre los montes, llevando consigo un rumor que crece con cada paso. Los relatos situados en las laderas de Galilea evocan escenas de multitud reunida, rostros levantados hacia la voz que proclama el fin de una era. Se hablaba de señales cósmicas, de cielos que se abrían en destellos y de una renovación capaz de alterar la sustancia misma de lo cotidiano. En aquellas colinas, donde el sonido viajaba libre entre olivos y pastizales, las palabras descendían como ondas, alcanzando asientos que buscaban sentido a sus días marcados por fatiga y espera. El discurso rompía con el tono pausado de los maestros tradicionales. Sus imágenes eran directas, incisivas, tormentas que purificaban, cosechas que separaban lo útil de lo marchito. Las metáforas golpeaban el aire con fuerza, haciendo que cada oyente sintiera el peso de lo inminente. La idea de un tiempo próximo, casi al alcance, se extendía entre los grupos con la velocidad del fuego sobre hierba seca. La inminencia de esa irrupción encendía miradas, alimentaba conversaciones nocturnas y despertaba impulsos dormidos. Entre los presentes, algunos respiraban con dificultad, otros cerraban los ojos intentando imaginar el instante del cambio. Las comparaciones con las lluvias que regresan tras largas sequías cobraban sentido palpable. Se percibía un temblor en la tierra, un aire distinto, como si el paisaje entero participara del anuncio. Los oyentes regresaban a sus aldeas con una convicción silenciosa, algo estaba a punto de transformarse. En los hogares, las palabras repetidas adquirían fuerza nueva, en los mercados, los murmullos sustituían el bullicio habitual. Cada encuentro posterior mantenía la tensión, una espera cargada de electricidad contenida. Los testimonios sobre luces en el cielo o figuras en la distancia multiplicaban la expectación. Nada parecía estable, ni siquiera el aire que descendía desde las colinas, portador de un mensaje que todos, sin saber cómo, reconocían como verdadero. La voz que estremecía sin templos. Despierta el eco en el valle, y la multitud se detiene. En espacios abiertos, lejos de recintos controlados por sacerdotes, aquella voz resonaba con un dramatismo que parecía surgir desde la tierra misma. No había altares ni incienso, solo el aire cargado de expectativa y cuerpos apretados, respirando al unísono. El mensaje hablaba sin rodeos, con una urgencia que traspasaba el pecho. No se necesitaban templos para sentir la inminencia de un cambio, porque las palabras caían como relámpagos sobre un cielo inmóvil. En la colina, el orador alzaba la vista, y cada gesto suyo parecía dictar sentencia. El tono directo, despojado de rituales, mantenía a los oyentes en tensión, con el pulso acelerado, incapaces de apartar la mirada. El mundo alrededor seguía dividido por jerarquías implacables, pero esa proclamación las disolvía por instantes. Pescadores dejaban caer sus redes húmedas, campesinos se detenían a medio surco, comerciantes cerraban sus manos sobre las monedas sin contarlas. El mensaje los igualaba en un mismo estremecimiento. La idea de un orden nuevo no era consuelo, era impacto, un golpe seco que abría los sentidos. El énfasis recaía en la inmediatez, en la sensación de que todo lo conocido se desvanecería pronto. Lo actual estaba al borde del colapso, y no había refugio posible. Aquella voz no ofrecía plazos ni consuelos. Cada palabra exigía atención, producía escalofríos, generaba un silencio cargado que precedía al temblor interior. El paisaje se volvía escenario de un acontecimiento inminente. Colinas, riberas y caminos vibraban con una tensión que parecía respirarse. La predicación, sin muros que la contuvieran, encendía la atmósfera como chispas sobre pólvora. Era imposible escuchar y permanecer inmóvil. Las frases, repetidas con fuerza,
aceleraban el pulso colectivo. Al partir, cada oyente llevaba consigo la certeza muda de estar viviendo los últimos instantes de un mundo que se disolvía frente a sus ojos. La espera cargada de tensiones. En los días que siguieron a los grandes conflictos, el aire parecía espeso, difícil de respirar. Durante las décadas finales del siglo I, la tierra de Judea permanecía bajo el peso de las represiones romanas. Soldados vigilaban caminos, aldeas y plazas. Su sola presencia recordaba que cualquier intento de rebelión sería aplastado sin demora. Sin embargo, el anuncio de una renovación radical continuaba circulando con fuerza, como corriente subterránea imposible de contener. Las personas, pese al miedo, mantenían viva la expectativa, convencidas de que los acontecimientos visibles confirmaban las palabras proclamadas. La destrucción del templo en el año 70 había dejado una huella profunda. Las ruinas humeantes se alzaban como signo de que el tiempo señalado alcanzaba su clímax. Aquella catástrofe, lejos de apagar las esperanzas, las avivó con intensidad febril. En los mercados se hablaba en susurros, en los hogares se encendían lámparas hasta altas horas, buscando interpretar lo que estaba ocurriendo. Las ciudades ardían en rumores sobre señales extraordinarias, luces en el cielo, temblores repentinos, apariciones en los campos. Todo era leído como preludio de un acontecimiento mayor. La predicación insistía en que esa generación no pasaría sin ver cumplido lo prometido, y esa idea mantenía en vilo a los oyentes. En aldeas remotas se relataban prodigios con detalle. En los centros urbanos, las discusiones sobre textos antiguos se multiplicaban, llenando patios y corredores con interpretaciones apasionadas. Cada suceso político, cada decreto o cambio en la administración romana era tomado como confirmación de que la era presente se acercaba a su fin. La espera, más que paciencia, era un estado de alerta constante. Las tensiones se infiltraban en las relaciones familiares, en el comercio, en las asambleas locales. Todo parecía orientarse hacia un mismo destino, como si la historia entera se concentrara, palpitante, en el borde de un quiebre inevitable. La visión de un amanecer distinto. Respira profundo y siente la promesa que se despliega. En los relatos transmitidos por quienes lo escucharon, se dibujaba un panorama cargado de contrastes intensos. La oscuridad se percibía como pesada y cercana, pero junto a ella emergía una claridad inminente que parecía capaz de disolver cualquier sombra. El anuncio no giraba en torno a teorías lejanas o palabras vacías, hablaba de certeza, de transformación que ocurriría pronto, palpable como el aire antes de una tormenta. La gente miraba hacia el horizonte con atención, como si cada amanecer pudiera revelar un cambio irreparable, y sentía que la rutina, el cansancio y la opresión serían reemplazados por algo completamente distinto. En las aldeas, las descripciones se llenaban de promesas concretas, campos secos que reverdecían, montañas bañadas por luz nueva, ríos que fluían con frescura inédita. Los habitantes imaginaban un mundo donde las injusticias se desvanecían, reemplazadas por equidad y bienestar. Las comunidades enteras se sentían convocadas, como si cada palabra pronunciada implicara a todos por igual. Conversaciones surgían en caminos, plazas y mercados, discutiendo señales y anticipando banquetes, cosechas abundantes y cielos renovados. Cada relato, cada comentario, reforzaba la certeza de que el cambio estaba próximo. La visión se transmitía con una fuerza que convertía lo imaginado en experiencia compartida. Los oyentes experimentaban emociones físicas, respiraciones contenidas, miradas fijas, corazones que palpitaban al compás de lo anunciado. No era un recurso poético, era percepción de algo real que se aproximaba. La expectativa se sentía en cada gesto cotidiano, en la preparación de comidas, en la espera de noticias, en la observación de los cielos. Todos se percibían parte de un acontecimiento colectivo que tocaba la puerta. Lo proclamado delineaba un amanecer distinto, un mundo donde lo viejo desaparecía sin dar cabida a dudas, dejando espacio únicamente a la claridad que rompía la noche y al inicio de un tiempo nuevo.